Nos vamos con Fernando Tuesta Solevilla para hablar lo que pasa con el Congreso de la República, que es el nuevo circo, o mejor dicho, un circo que inicia nueva temporada. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Gracias por la invitación. A ti siempre, por atendernos. Bueno, acá estamos, cada día más espantados. Tú sabes que estaba analizando para escribir, tuve que escribir sobre, no tuve, es que elegí escribir sobre inteligencia artificial y claro, una columna nunca nos da para tanto, ¿no? Pero llega a tanto el mal uso que se puede dar de una herramienta que por supuesto podría traer muchísimos beneficios, que en China y en Venezuela, por poner algunos ejemplos, las noticias las crean bots, las crean por robots. Los que transmiten las noticias no son personas, son hologramas. Existen ya programas que no solo crean la noticia falsa con el perfecto argumento de la noticia verdadera, sino que están programados para reemplazar y bombardear la verdadera e imponer la falsa. Ya más, o sea, Terminator, que llegaran unos robots a dispararnos, ya me parece un final más feliz del que nos espera, Fernando. Y mientras tanto, lo único que le queda al ser humano es defenderse de toda esta probabilidad, repito, de que el mundo sea copado por falsedades y por mediocridad, con inteligencia, con creatividad y con preparación. Pero ahí vemos los congresistas que tenemos. Primer lugar, caso buffet, alfombras, pantallas LED. A ver, Fernando, tu evaluación. Yo particularmente no satanizo todo. Si las alfombras están viejas, hay que cambiarlas, pues. No, nadie dice, ¿por qué no? Pero, ¿cómo? Si el buffet no estaba tan rico, hay que mejorarlo. Pero, ¿por qué pasar de 20 a 80 soles? Esas son las preguntas que la ciudadanía con todo derecho se hace. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso con este Congreso? No solo con este Congreso. Yo creo que este Congreso carga pues una desaprobación altísima. Al revés, si quieres lo ponemos, una aprobación del 6%. Si tú tienes un 6% de aprobación y que la gente realmente lo rechaza de una magnitud enorme, ahí hay una doble responsabilidad política y administrativa. Porque del lado administrativo podrá decir, ¿saben qué? Necesitamos mejorar el menú, Así es. necesitamos cambiar las alfombras, etcétera, pero la decisión es, miren, dado este contexto hay que tener mucho cuidado. Eso no será bien visto, probablemente necesitamos esto, pero también no es que es impostergable, ¿no? Pero es como si vivieran efectivamente un mundo paralelo, ¿no? Es como vivieran un mundo paralelo. Entonces es algo así como no les importa. Digo, es una combinación de aspectos políticos y administrativos, porque uno de los lugares en donde la gestión administrativa interna está muy emparentada y casi no hay una separación adecuada entre lo político y lo administrativo es el Parlamento. El Parlamento es también un lugar en donde los congresistas, los partidos, bancadas, negocian muchas cosas, ¿no? Personal, materiales, una serie de prebendas. Y entonces eso se ve mal, pues, en un país en donde hemos pasado lo que hemos pasado en términos de pandemia, en términos, etcétera. Pero además sobre cosas que son poco defendibles en este momento. Tú me habías dicho el tema, pues, de los menús. Lo peor de todo, sin embargo, es que, por ejemplo, tú puedes ser un congresista que no estabas enterado del asunto, porque claro, los congresistas no tienen por qué estar enterados del ¿Tiene asunto. por qué? Pero de repente salen a defender de manera tan, pero tan irresponsable, diríamos, en Yo algunos diría algo momentos peor, descarada, ¿no? Fernando, despreciativa. Porque hay que tener Totalmente. profundamente desprecio por tu país para decir que quieren que coma alfalfa cuando sabes que hay gente Así es, que ni alfalfa, así ¿no? es. ¿No? Y tenemos derecho a comer rico, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, estoy seguro que la mayoría de ciudadanos no sabían que se les pagaba el menú. Normalmente en las instituciones del Estado, no conozco alguna, pero de repente podría existir, no se les paga No puede. el menú, ¿no? Entonces, pero digamos que sea eso así, que haya sido pues esa cantidad. No lo sabía, pero si además se entera que se ha incrementado en un porcentaje, pues, para a todas vistas, desproporcionado,
hay una clara pues indignación, ¿no? Y entonces comienzas a hurgar sobre cómo se está haciendo el uso, el uso del gasto que le corresponde, y va a ser el tema de las alfombras, los celulares y así sucesivamente, ¿no? Y esto desprestigia pues en general al Parlamento y crea problemas también para los parlamentos futuros, porque Futuros. la gente, la indignación es algo así que no, los parlamentarios no deberían de tener nada. Y eso no es así. Los No. parlamentarios deberían tener todas las buenas condiciones para trabajar bien. El problema es que no trabajan bien. Entonces, o, o la típica, pues, semana de representación, ¿no? Que tú ves que congresistas que viajan aprovechando para unir vacaciones de su familia, o no hacer esa semana que supuestamente es una semana pensada de manera especial para que te relaciones Además, con vamos, tus votantes, con a quienes representan, y tú ves incluso los informes, no corresponde de esa manera. Peor todavía en circunstancias, porque estas semanas pueden ser postergables, en que el país necesitaba de decisiones del Congreso muy importantes, como por ejemplo discutir el adelanto de elecciones, ¿no? además, Entonces, Fernando, todo uno esto puede entender que un congresista se va a su semana de representación, no sé, y tiene el matrimonio de un pariente y trabaja toda la mañana y en la noche se va al matrimonio. Nadie le va a decir que no, eso sería ridículo. El así problema es es. cuando te vas al matrimonio y no haces nada más, ¿no? Eso. No, está mal. Mira, la mayoría de los congresistas son políticos amateurs. Porque como no hay reelección y como los partidos en realidad tratan de captar en general personas que a su vez pueden generar votos, no por sus carreras políticas, no por sus experiencias, son congresistas, Patricia, y la gran mayoría entre el 2001 en este siglo han sido así, pero mucho más ahora, son congresistas de un solo periodo. Este es el periodo donde le sacas el jugo. Congresistas que muchos de ellos no van a tener nunca una remuneración así, no van a tener pues un chofer, un auto, digamos, que son para un funcionario público algo que debe de tener, pero ellos no lo van a tener más porque probablemente sus propias experiencias, sus propias, lo que pueden dotar de una persona en un trabajo en el mundo público y privado, no va a dar para eso. Y entonces, digo esto porque eh, son congresistas, aprovechan al máximo lo que tienen y no tienen ningún incentivo, por el contrario, todos al revés, ningún incentivo, por ejemplo, para adelantar elecciones. ¿Por qué razón van a perder No, todo claro, esto? Bueno, ya. uno puede decir, no, porque el político es responsable, porque el político piensa en el bien común. Bueno, no siempre, pero ahora menos todavía. Menos. A mí lo que me preocupa, Fernando, es no solo el tiempo que se quedan, primero porque no van a hacer nada, lo segundo es que probablemente, ojalá no hicieran nada. Yo con que no hagan nada me quedo contenta, me preocupa que sigan haciendo leyes nefastas, ¿no es Peor, cierto? Y eso es lo totalmente. peor, ¿no? Y lo otro que me preocupa es, a esto finalmente no los vamos a volver a ver, porque aunque cambie la ley, ellos no se van a reelegir con una nueva ley, por lo menos no inmediatamente. ¿No? Pero ¿qué bases sienta en el sistema representativo para lo que viene? ¿No? Muy ¿Con qué mal. fe, con qué esperanza, con qué ganas votamos? Mucha gente no votó para el alcalde, para su alcaldía, porque dijo, ¿y yo para qué sigo votando? Para darle licencia a la gente para robar, ¿no? ¿Ya para qué? Por lo menos si van a robar, que no, no voten con mi voto, no roben con mi voto, ¿no? Y eso puede Es- empezar a replicarse, ¿no? el tema es que hemos llegado a un nivel tan hondo de calidad de la representación del Perú que no es fácil salir de esto. No es fácil además por una doble dirección. Por un lado, hay incentivos para políticos aventureros como los que tenemos y hay desincentivos para gente que quiere hacer bien la política. ¿No? Porque encuentran esto, no encuentran espacios y entonces esa doble dinámica te hace pensar pues que es difícil encontrar digamos, un panorama distinto en adelante. Según la encuesta que han salido esta última semana del Instituto de Estudios Peruanos y también de IPSO, pero sobre todo el primero, eh, la gente, por ejemplo, considera que un adelanto de elecciones es fundamental, sea el 23 o el 24. Pero de ellos,
solo el 50% cree que la cosa va a mejorar. Ahora, es alto, yo pensaba que iba a ser menor. Yo también, yo también. Pero uno de cada dos dice que la cosa mejoraría. Sin embargo, hay ahí un hilito de esperanza que también es cierto. Es difícil pensar que todo esto mejoraría, pero siempre una elección es una oportunidad. Y ya también va a depender de nosotros, ¿no? Vale decir, los ciudadanos en general. Pero las cosas no solamente no están bien, sino tú bien dices, esto empeora. Empeora. El Congreso difícilmente va a cambiar. Es decir, ¿qué elementos tenemos para considerar que el Congreso va a hacer un mejor trabajo de lo que ha hecho en este año y medio, los 3 años y medio en adelante? ¿Qué luces, qué evidencias, qué elementos nos podrían llevar a pensar que eso es así? Y lastimosamente creo que concluimos que nada. Ninguno. Y Ahora, por el contra- Fernando, justamente para evitar que estas cosas ocurrieran o ocurrieran tanto, o ocurrieran de manera tan grosera, es que se planteó el hecho de darle financiamiento a los partidos políticos, que tienen muchas lógicas que tú has defendido que a mí me parecen válidas. Primero, te separa del capital privado que te compromete. Segundo, genera mucho más equidad. No se trata de que gane el partido que tiene más plata, sino el que tiene una mejor propuesta, ¿no es cierto? Y era un incentivo para que los partidos políticos se fortalezcan. Cada informe que saca el periodismo da cuenta, otra vez, la cuchipanda. Me invento un curso que no tiene ni pies ni cabeza, que nadie sabe quién lo dio ni cómo lo recibieron, y lo único que podemos pensar es que esa plata tuvo otro destino. Es que es desesperante, porque cada medida que se toma en aras de mejorar termina siendo una excusa para seguir corrompiendo. ¿Qué hacemos? ¿Se les retira? ¿Qué se hace? Tú has tocado un tema que también he estado en la semana terrible. Ya hace unos meses atrás se vieron algunos informes y tú dices, bueno, por lo menos los partidos dicen, caracho, no vamos a ir por este lado, vamos a cuidarnos. No, es esto de el partido resulta que alquila un local cuyo dueño es el presidente del partido. O sea, si no hay conflicto de intereses, ¿qué hay allí, no? O contratan para la capacitación a una empresa que se había formado 15 días antes y que tiene un local de una fotocopiadora, ¿no? Y peor todavía, le has pagado con el dinero público de un servicio que ni siquiera lo has prestado, sino dices que hubo problemas y lo vas a prestar recién en marzo. ¿Y cómo te pagaron? Claro, porque En el ámbito privado, nadie le paga pues el total, ni en el ámbito privado, en el público tampoco. Yo, por ejemplo, sí defendí cuando se habló del fujimorismo, porque Fernando Rospigliosi nos puede caer bien o mal, pero cuando se criticó que se le hubiera contratado por parte del fujimorismo para hacer un informe sobre seguridad ciudadana, te puede parecer bien o mal, pero ahí había una persona que había ofrecido un servicio que además no podemos decir que no sea competente con respecto al tema. Repito, uno puede criticar el uso de la plata, contrata a sus amigos, en fin, pero eso no tiene justificación alguna, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre hacer un uso cuestionable y hacer un uso ilegal, ¿no? Es que ahí hay justamente una frontera muy difícil de ubicar, porque en el primer caso también de las consultorías, que yo concuerdo contigo, sin embargo los costos eran muy altos. De acuerdo. En la administración pública, más allá de un porcentaje, tú tienes que someterlo a concurso público y a una cierta supervisión que allí no había, ¿no? Entonces hay mil formas de hacer mal uso bajo la idea de que no está prohibido. Y efectivamente no está prohibido. Por ejemplo, no dice la norma, tú no puedes contratar a una empresa que, digamos, recién se ha formado y que no tiene ninguna experiencia. No lo dice la norma. Y el reglamento, porque la OMP tiene que hacer un reglamento sobre la base de la ley, no puede exceder lo que la ley no señala. Y ese es el problema. Entonces, sobre esto se puede encontrar. Sería bueno que no solamente los medios de comunicación, sino la ciudadanía puedan observar, porque todo eso está casi en el portal de OMPE, donde uno puede ver quiénes, cómo se usa, quiénes en realidad aportan, de qué manera, cuánto ingresa, etcétera, etcétera. Pero sobre esto yo quiero señalar lo siguiente, si me permite, Patricia, sobre los fondos públicos. Porque deben saber los televidentes que los partidos reciben efectivamente por los 5 años fondos en proporción, una parte, no todo, a los votos obtenidos
el año de la elección, en este caso el 2021. Eso fue pensado en un sistema en donde más o menos todo se mantiene y por lo tanto lo que tú le estás dando a fondos públicos corresponde a esa representación. Bueno, esto hay que cambiarlo. Y yo he escrito por ahí también que dado lo que hemos vivido en los últimos años, esto es necesario cambiar y lo pongo en ejemplos. Perú Libre, en el momento de la elección, sobre la base de los votos, tenía 37 escaños y le corresponden más o menos 2 millones de soles al año, un poco más, pero resulta que ahora tiene 15 parlamentarios, ya no tiene 37. En el extremo podría, el fin de año, quedarse sin ninguno y seguir recibiendo hasta el 26 cerca de 2 millones. Podría amarrarse el financiamiento al hecho de que la bancada se mantenga, ¿no? Por lo menos en un 80%, digamos. No vamos a pretender que nadie se mueva, ¿no? Es que no, usas otra forma de distribuir. Dices, ya no vas a ser en función de los votos, sino en función de los escaños. Y cada año lo ajustas. Si yo tengo 37, te corresponderán de repente esos 2 millones. Pero el siguiente año, si tú tienes 15, ya no te corresponde la mitad, pues, ¿no? 800.000. Y si es que el siguiente año te quedas sin ningún escaño, no te damos nada. Muy bien, Fernando. Otra vez, mucho por mejorar. Hay que reconocer que estas leyes siempre también hay que verlas cómo van, cómo se usan para ver que se tienen que ajustar. Este Congreso claramente no lo hará, esperemos que algún otro. Y que además ya no queremos que lo haga, porque seguro lo ajusta exactamente en el sentido contrario de lo que necesitamos. Desajusta. Muchas gracias, Fernando. No, interesantísimo. Seguiremos conversando. Un abrazo. Hasta otro momento. Chao. Siempre les digo, revisen el podcast y el blog de Fernando Tuesta, tiene siempre información buenísima. Ahorita les doy exactamente el nombre porque a veces Espérese, ahorita se los doy porque yo soy un poquito distraída y me olvido de los nombres porque a estas alturas de la vida uno se olvida de casi todo. El blog de Fernando Tuesta se llama... No sé cómo se llama.